Bienvenidas y bienvenidos a esta serie de videos de nuestro espacio de alfabetización inicial. Cuando hablamos del aprendizaje escolar de la lengua escrita, nos referimos a ese momento en el que los niños y las niñas que ingresan a la escuela primaria aprenden a leer y escribir en su lengua materna. Es el proceso de alfabetización inicial. Es decir, niños y niñas que ya saben hablar, que aprenden a hablar en sus contextos de crianza, familiares y sociales, fuera y previos a la escolarización. Por supuesto, sobre la lengua oral uno puede seguir aprendiendo toda la vida, pero vale decir que los niños cuando entran a la escuela primaria son hablantes competentes. En la escuela encuentran un proceso de enseñanza sistemática de la lengua escrita, que también es una escritura impuesta socialmente y con una determinada tradición histórica. Por eso es importante señalar que lo que se encuentran acá son dos mundos, ¿sí? El mundo de la lengua oral que los niños ya tienen con el mundo de la lengua escrita. La investigadora mexicana Celia Zamudio tiene esta cita bien interesante que dice: para la mayoría de los hablantes alfabetizados que participan de la cultura escrita, la escritura no es otra cosa que la transcripción del lenguaje oral. Se dice que las letras se corresponden con los sonidos del lenguaje, las palabras gráficas con las palabras orales y las oraciones con los enunciados. Del mismo modo, se asume que cualquier hablante debe poder reconocerlas en el lenguaje oral y escribirlas conforme las convenciones que la propia escritura señala. De ser así, sería una cuestión de asociación, digamos. Lo que nosotros vamos a ver en esta serie de videos es que se trata de un proceso bastante más complejo. Que al menos podríamos decir que hay dos hechos que cuestionan esta concepción de que la lengua escrita simplemente codifica la lengua oral, ¿sí? o traduce la lengua oral, ¿sí? En primer lugar, las cosas que los niños hacen y piensan sobre la escritura durante la alfabetización, aún antes de la escolaridad, nos dan una idea que hay un proceso bastante diferente a una simple transcripción o codificación de la lengua oral. Y por otro lado también la diversidad de sistemas de escrituras que se han creado a lo largo de la historia. Los sistemas alfabéticos ni siquiera son los más utilizados en términos de números absolutos. Aún así, si uno mira en distintas regiones de nuestro mundo, se utilizan sistemas de escritura que, como podemos ver, no son tan parecidos a los nuestros. En las formas de las letras, podríamos decir, ¿no? En los puntitos y en los signos que tienen, en el trazado, ¿sí? No es tan fácil distinguir qué sería una palabra o qué sería un punto o un final de una oración cuando uno mira este tipo de escrituras. Tampoco es tan fácil ver si se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir que la diversidad de sistemas de escritura nos muestra que en distintas lenguas lo que se escribe de lo que se dice varía. En algunos casos tenemos las llamadas escrituras logográficas, donde un signo representa una palabra, podríamos decir, como es el caso del chino. En otros casos tenemos escrituras que son silábicas, donde un signito representa una sílaba y no un fonema, como en el caso del español. Y tenemos lenguas donde las vocales no se escriben, o se escriben por arriba o por abajo de las otras letras, es decir, una gran variedad. ¿Y por qué sucede esto? Porque la lengua escrita, más que un sistema un código de transcripción, es un sistema de representación. Es decir, cuando hablamos de un sistema de representación, tenemos que pensar que ni los elementos ni las relaciones están predeterminadas de antemano. Por lo tanto, la construcción de estos sistemas de representación suele ser un procesos largos y colectivos. Esto se puede ver en un mapa, por ejemplo. Esto desde arriba es un mapa del barrio 25 de Mayo, el barrio
Unión, creo que es acá donde, visto desde arriba, ¿verdad? Y aquí estaría ubicado nuestro Instituto de Formación Docente. Ahora bien, este mapa es una representación de la realidad. ¿Sí? Se dibujan las cuadras con estos rectángulos, pero no estamos seguros si en las esquinas son realmente ángulos rectos o algún cordón es curvo, ¿se entiende? No hay árboles representados, casas, autos estacionados ni nada, porque lo que se hace es representar algunos elementos de la realidad y otros no, ¿sí? Porque es una representación, no es la realidad en sí misma. Fíjense, esto en azul vendría a ser el zanjón. Se buscan códigos para referenciar, ¿no? Distintos elementos de la realidad. Pero el mapa, si fuera exactamente igual a lo que quiere representar, sería la realidad misma, ¿sí? No un mapa. No, a la escritura le pasa lo mismo. No se puede representar todo de la oralidad. Entonces los sistemas de escritura seleccionan elementos para representar. Y los niños, cuando aprenden a leer y escribir su propia lengua, tienen que aprender qué seleccionar de la lengua oral para escribirlo. Por lo tanto, dice Emilia Ferreiro que en el curso del desarrollo, y porque la escritura existe y hay que apropiarse de ella, es preciso pasar de un saber hacer con el lenguaje, esto que decíamos que los niños saben hablar, a un pensar sobre el lenguaje. ¿Sí? No basta con saber hablar, ahora hay que pensar en eso que hablo para poder escribirlo. Esta reconversión del lenguaje en un instrumento de un instrumento de acción en un objeto de pensamiento supone grados variables de objetivación y fragmentación del habla, diferentes de los que operan en la comunicación oral. Ya volvemos adelante. Para avanzar en este recorrido que vamos a hacer de cómo los niños aprenden la lengua escrita, lo primero que tenemos que distinguir son estos conceptos de sistema de escritura y lenguaje escrito. El sistema de escritura se refiere en sí a la forma de notación gráfica que tiene una lengua. En nuestro caso es una escritura básicamente alfabética y con todo un sistema de normativa que incluye el ortográfico, la puntuación, uso de mayúsculas, minúsculas, etc. Pero por otro lado también existe lo que se llama el lenguaje escrito, que son las formas específicas que adquiere la lengua cuando está por escrito. Hay palabras que solamente pertenecen a la escritura o que uno las aprende de la escritura. Mientras, por ejemplo, el uso de los tiempos verbales. En el habla nosotros normalmente decimos te voy a ir a visitar mañana. Formas como iré a visitarte mañana son formas que prácticamente pertenecen al dominio de la lengua escrita, ¿sí? No están muy presentes en la oralidad. Esto es importante porque la escritura no es un producto escolar, sino que es un objeto cultural que vive en los colectivos sociales, ¿sí? Y que cumple funciones sociales. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver luego cuando avancemos en la parte didáctica es que hay que trabajar estas dos dimensiones al mismo tiempo, ¿sí? Enseñar el sistema de escritura mientras enseñamos el lenguaje escrito. Dejo aquí estos dos conceptos porque cuando hagamos los análisis de escritura me voy a referir a aspectos del sistema de escritura y a aspectos del lenguaje escrito por separado. ¿Qué vamos a analizar en las escrituras que vamos a mirar? Y esto sí es importante porque hay que cambiar de lentes cuando miramos a lo que los niños pueden hacer para poder distinguir el proceso, y necesariamente vamos a distinguir aspectos que llamaremos figurativos, que tienen que ver con cómo es la calidad del trazado, la distribución de las formas, la orientación, ¿sí? Que son creo que los primeros que saltan a la vista. Y por otro lado, aspectos constructivos, que tienen que ver con entender qué quiso representar el niño y de qué manera lo representó. A nosotros nos interesan particularmente los aspectos constructivos, no porque no haya que enseñar los figurativos, ¿sí? Sino porque estos últimos no se basan en una cuestión de ejercitar la motricidad, la copia, sino que se basan en las cuestiones más profundas, que es reestructurar cognitivamente lo que se piensa sobre la lengua. Antes de empezar a hacer el recorrido en el que van a aparecer muchos nombres,
y conceptos nuevos, hay que retomar las palabras de Ferreiro, quien dice que lo más importante no es discutir sobre las etiquetas ni discutir sobre si las etapas son 3, 4 o 6. Lo más importante, creo, es entender ese desarrollo como un proceso y no como una serie de etapas que se seguirían unas a otras casi automáticamente. Y dejamos acá resaltado la idea de proceso, ¿sí? Bien, continuamos en el próximo video.